El 1 de junio de 2020, Nayib Armando Bukele Ortiz cumplió su primer año como presidente de El Salvador. A continuación, un breve análisis de su gestión en el área de seguridad, de la economía, de los derechos humanos y publicidad e imagen. Momentos del primer año. El presidente más guapo y cool del mundo. En el área de seguridad, la administración de Bukele implementó el Plan de Control Territorial, que consta de 7 fases. Las 2 primeras están en desarrollo. La 1 es el combate a las pandillas y control de los territorios. La 2 consiste en llevar a las colonias salud, educación, introducción de servicios básicos, reparación de calles y construcción de centros de desarrollo para jóvenes. Y la tercera será para dotar a la policía y al ejército de mejores equipos y modernizar ambas instituciones. De acuerdo a la Fiscalía, en enero de 2020, los homicidios se redujeron un 60% respecto al mismo mes de 2019. Para mayo, se reportó un promedio de 7.0 homicidios diarios. Sin embargo, las desapariciones siguen sucediendo, y según las cifras de esta institución, 542 personas desaparecieron en el primer trimestre de este año. Logros en seguridad, reducción de homicidios y otros delitos, problemas vigentes, continuidad de las desapariciones, despuntes de homicidios impredecibles, manipulación política de la Fuerza Armada, seguridad de migrantes y otros grupos minoritarios parecen no ser prioridad para el gobierno. Yo creo que en términos de logros o lo que podríamos llamar resultados, el aspecto más positivo o visiblemente más positivo y notable durante la gestión es la caída significativa de homicidios en los primeros 11 meses de gobierno, ¿verdad? Que de acuerdo a sus estadísticas oficiales se han reducido en más del 50%. Ahora, ¿cómo se ha producido? ¿A qué obedece esta caída significativa? La evidencia muestra que no necesariamente hay una relación directa con el llamado Plan Control Territorial, que desde mi perspectiva es un plan más mediático. Lo que sabemos, porque hay que decirlo, una de las características que más ha destacado el enfoque de seguridad del actual gobierno es la opacidad, el oscurantismo y la reserva con la que se han manejado los temas de seguridad. Entonces, sabemos muy poco del Plan Control Territorial, pero a juzgar por lo que conocimos de la primera fase, es más bien un plan orientado a la concentración y el despliegue policial y militar en zonas urbanas y metropolitanas, pero que en la práctica constituye únicamente un disuasivo, es decir, esto no se articula con una política de seguridad y por tanto hay serias dudas y no existe evidencia que a esto precisamente se haya atribuido la reducción notable de homicidios en un país en donde la violencia y la criminalidad tiene múltiples fuentes, ¿verdad? Y donde hay diversas causas que desde mi perspectiva no se han atendido. Ahora, lo que sí yo creo que es importante señalar, digamos en términos de resultados lastimosamente negativos, ha sido la mayor desnaturalización y la degradación de las instituciones de seguridad y de la Fuerza Armada, ¿verdad? En términos de la distorsión que ha habido, sobre todo en el caso de la Fuerza Armada, de su mandato constitucional. Al ser una institución que no puede participar por impedimento constitucional en labores de seguridad, ¿verdad? Como lo establece la Constitución, esta es una labor extraordinaria únicamente cuando se hayan agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna. Verificando el cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el decreto ejecutivo 19, que es el que mantiene la emergencia a nivel nacional, y el decreto número 26, que establece las disposiciones para la cuarentena especial. Pues yo creo que en términos de este primer año es importante destacar el grado de improvisación digamos, la respuesta reactiva que se ha tenido a un problema que históricamente ha sido la principal demanda de la población salvadoreña, como es el tema de seguridad. Yo creo que todos esperábamos, porque llega con un enfoque antisistema, ¿verdad?, descalificando los enfoques tradicionales de los partidos que habían dominado el país. Esperábamos respuestas innovadoras, políticas integrales, enfoques que se distanciaran precisamente de esta tendencia al uso del populismo punitivo, políticas de seguridad draconianas, reactivas, con fines mediáticos, pero hemos visto todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, lo lamentable es que este contexto, digamos, de crisis, de incertidumbre, es utilizado por el Ejecutivo para precisamente concentrar mayor poder, hacer un abuso de sus facultades legales, violentar derechos humanos, socavar el poder de las instituciones de control y eventualmente neutralizar, digamos, a cualquier voz disidente o eventual opositor político. Y vemos cómo en esto, digamos, todo este entramado, este proceso de empoderamiento que se le ha dado a la Fuerza Armada no es casual, no está aislado de, me parece a mí, un proyecto político autoritario que está avanzando. Momentos del año. Despidos a través de Twitter. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 1.285 personas despedidas y cesadas de plazas en dependencias del gobierno en enero de 2020. Las denuncias fueron por ser despidos sin el debido proceso, que afectaron la economía familiar de estas personas. La seguridad está intrínsecamente relacionada con lo económico en ambas vías. Tanto la seguridad genera mejores condiciones económicas y para la inversión, como la inversión y las condiciones económicas y el empleo generan mejores condiciones para que haya seguridad. Un plan económico de reactivación en nuestro país. Lo que digo es que tenemos que trabajar desde punta a punta para que no haya pretexto para no invertir en El Salvador. Yo necesito que articulen y que articulen sin excusas. Ahora, ¿por qué los llame a todos? Y de aquí están todos, todos los jefes, pues. Porque la próxima reunión yo no quiero una excusa. Una. Todos tienen que estar en función del crecimiento económico y todos tienen que apoyarle al otro. Ya una vez asume el gobierno de Nayib Bukele, lo que hemos visto es que en general el Plan Cucatrán no ha sido la referencia en la formulación de política pública, sino más bien ha sido reformular, ¿no? Ha sido replantearse la gestión. De entrada, ahí lo que sí vemos, y ha sido una de las principales características de la administración del gobierno de Nayib Bukele, es que no existe una planificación en términos de política económica, ¿no? En ese sentido, no más allá de poder evaluar, no sé, de entrar en detalle de que si las apuestas del nuevo gobierno han sido las correctas o no las han sido, o en qué medida han podido aportar. El problema es justamente que no tenemos un documento que nos permita identificar claramente cuáles son las apuestas a las que se les está dirigiendo, y por tanto no se puede monitorear el avance en los objetivos que se quieren alcanzar.
Entonces se ve más ese enfoque más de gestión de proyectos empresariales. Y el énfasis en la inversión extranjera, ¿no? Veíamos ya bastante el tema de Surf City, por lo menos antes del contexto actual de la pandemia. Veíamos cómo Surf City parecía uno de esas grandes apuestas. Ojo, ahí también hay que tener en cuenta que eso implicaba la zona costera del país, y habría que ver cuál era la apuesta para el resto del territorio. Bueno, el contexto actual de la pandemia por el COVID-19 hay que verlo, bueno, el impacto económico hay que verlo como en dos grandes etapas. Por un lado, el impacto económico de corto plazo, en lo inmediato, que tiene que ver con las medidas sanitarias, que son necesarias. Muchas han sido necesarias, las medidas sanitarias, hemos visto como otros países también las han implementado, pero que es necesario atenderlas también en términos económicos, porque este confinamiento a una cuarentena obligatoria, hay que reconocer que limita las capacidades de las personas, sobre todo en un país como El Salvador, donde 1.9 millones de personas dependen del sector informal y tienen sus ingresos del día a día, ¿no? De hecho, ya el Fondo Monetario Internacional, en las últimas proyecciones de abril, plantea una caída de la producción de El Salvador de cerca del 5.4%. Para ver la magnitud de esta caída del producto, nos podemos ubicar 2008-2009, donde fue la última gran crisis financiera internacional. El PIB cayó 3%, ¿no? Y para encontrar una caída del 5.4%, como la que plantea el Fondo Monetario, tendríamos que irnos hasta 1980, ¿no? O sea, a los inicios del conflicto en El Salvador. Solo entonces habíamos tenido un panorama de proyección de crecimiento como lo que estamos esperando para este año. Eso nos pone en un escenario complicado para en el mediano largo plazo, porque ya en el contexto actual, la liquidez o el dinero, tener el dinero para enfrentar la política de corto plazo, está siendo muy difícil para el gobierno, porque en los mercados internacionales este escenario de la deuda que tiene el país se ve con mucha desconfianza, y o aumentarlo a esos niveles será mucho más complicado en el mediano y largo plazo para enfrentar esa otra política que se viene. Momentos del primer año. Invasión de Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. El primer semestre de Bukele empezó, yo diría que bastante bien en su primer inicio, con aquella orden que dio de quitar del muro de la brigada de San Miguel el nombre de Domingo Monterrosa. Después se fue enfriando, sobre todo por el trato al mundo carcelario. Uno ve que hay una tendencia autoritaria, y especialmente autoritaria contra los sectores que o no le obedecen o le crean problemas, etc. Y es a raíz de ese autoritarismo en el que se produce, es a raíz de él que se producen algunas violaciones de los derechos humanos. Y al mismo tiempo se van olvidando todas las ideas, quedan en general hablando un poco de gente que asesinó, gente que mató, etcétera, a veces politizando el tema, pero falta la dimensión de apoyo real a una realización de los derechos humanos. Hay una mayor sensibilidad en el tema, creo yo, sobre todo con respecto a los derechos humanos del pasado, a las violaciones cometidas a lo largo de la guerra. Es el presidente de una generación que ha escuchado los horrores y que es consciente de los horrores del pasado, pero que en el día a día tiene una tradición y una tendencia de ejercer el poder del Ejecutivo de un modo autoritario, y va creando problemas en distintos sectores, ¿verdad? En particular en esta segunda etapa, la etapa de la pandemia del coronavirus, del COVID-19,
se ha mostrado especialmente esa tendencia autoritaria. Muchas de las medidas que tomó, pues la permanencia en el domicilio, ¿verdad?, la cuarentena, etcétera, son medidas buenas y medidas necesarias en un primer momento, pero medidas que deben ir evolucionando hacia modos culturales de que toda la población, no solamente por la restricción de quedarse en la casa, sino en todos los niveles de la vida, aprenda a defender su propia salud y sanidad y a proteger también la salud de los demás. Los centros de contención han tenido un maltrato muy fuerte, ahí se ha generado una de las, creo yo, de las problemáticas de derechos humanos más fuertes. Entonces, este ha sido un poco el clima en este último momento. Yo creo que son ambas realidades, la del primer semestre, digamos, o los primeros 7 meses, 8, y esta etapa del COVID-19, las que tienen un poco la misma raíz, que es esa raíz de creer que todo el sistema democrático está de alguna manera podrido, politizado, etcétera. Los insultos de él son como muy gráficos a veces. Y pensar que él tiene que tener todo el poder para poder arreglar las cosas. Yo creo que cuanto más poder se tiene y se usa más arbitrariamente, más fácil cae en algunas violaciones de derechos humanos, no solo la libertad, sino, por ejemplo, en el caso de los presos en tratos inhumanos y degradantes. La gente siempre dice, pero es que se lo merecen porque ellos también mataron, ¿y dónde están las víctimas de ellos? Es decir, independientemente de lo que uno haga, tiene siempre derechos personales. Es decir, los derechos humanos no se pierden nunca absolutamente. Se pierden algunos derechos, pero no todos, ¿verdad? Y el trato humano y inhumano y degradante es una violación de un derecho básico de todas las personas, independientemente de lo que hayan hecho. Momentos del primer año. La selfie en la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre de 2019. $20 millones es el presupuesto para publicidad de la presidencia durante el 2020. Uno de los pros es que está empatizando con una población que está ahí, y eso pues para ese público, para esa audiencia buena, pero a la vez está dejando por fuera a otras audiencias, a otros públicos que a lo mejor no están ahí y me dirán, bueno, pero cada vez es más la gente que está ahí, de acuerdo, cada vez es más, pero como político, como funcionario público, me parece que es importante llegarle a todas las audiencias por igual. Luego está también la cantidad de información que él está generando por vía Twitter principalmente, y el uso que le da incluso a la plataforma Twitter, que ya no solo se ha convertido en un medio de comunicación o de difusión, sino que también ha generado órdenes a partir de esta herramienta, ¿no? Claro, en realidad no es que las órdenes las haga directamente en Twitter, más bien yo creería que lo que se trata es de dar la apariencia de estar trabajando. Yo no digo que no trabaje, pero definitivamente usar Twitter para comunicar todas sus decisiones, en realidad es otra estrategia más de comunicación para poder expresar a los ciudadanos, a la gente que votó por él, la que no votó por él, que sí está trabajando. Es decir, me parece que a grandes rasgos, definitivamente el uso que le da a las redes sociales, particularmente a Twitter, ha marcado este primer año de gestión. Sí, yo creo que lo hace a propósito. Él sabe que con ese discurso, uno, logra que los jóvenes se identifiquen, y dos, molesta a esa oposición que es normalmente mucho más tradicional, mucho más ortodoxa. Entonces, la combinación de las dos cosas es justo lo que él anda buscando. Otra cosa que no hemos hablado, y yo lo mencionaba recientemente en una columna de opinión, es que tampoco él está usando todos los elementos nuevos. En realidad, hay muchas cosas que son repetidas y lo único nuevo es el canal. Y yo, por ejemplo, hacía la comparación de que hay dos elementos muy presentes en su discurso: la religión y el poder y la fuerza militar. Y de hecho, eso lo hemos visto yo decía, la relación desde Paco Flores, cuando él fue presidente entre el 99 y el 2004. Bueno, Paco Flores impuso la mano dura,
Luego vino la super mano dura de Antonio Saca. Luego vino Funes, y Funes rompió con la mano dura, pero él se fue con el lado religioso, y él era Monseñor Romero, y él era el enviado de Monseñor Romero, y le ponía a Monseñor Romero a todas las cosas, a un aeropuerto, a una calle, a un salón en casa presidencial. Luego vino Sánchez Serén, y nuevamente Sánchez Serén volvió a poner una cierta mano dura, aunque nunca lo dijo así, pero sí le llamó guerra contra las pandillas. Entonces viene Nayib y ocupa muchos de esos elementos, los vuelve a ocupar, y lo hemos visto recientemente con el tema de las cárceles, cuando hubo este incremento de homicidios, incluso con el mismo tema del coronavirus, también cómo maneja toda la parte simbólica militar para demostrar poder, lo ocupa, y también la religión lo ocupa. Bueno, ¿cuántas veces no nos ha dicho en Twitter Nayib, Dios nos perdone a todos aquellos que no le hacemos caso porque salimos a la calle, o la gente que sale a la calle a comprar, o la gente que no, cuando la oposición no cede a sus deseos, Dios los perdone, ¿no? O sea, siempre Dios, y por supuesto el máximo uso de Dios de Nayib, cuando en aquel suceso que todos recordamos, cuando llegó a la asamblea, donde mezcló los dos, ¿no? Rodeó de militares, llenó de militares la asamblea, pero al final termina echándose para atrás porque, dijo él, y cito, Dios habló conmigo y me dijo que me calmara, ¿verdad? Los medios de comunicación también deberían de su parte. Al final, creo, insisto, que la alfabetización mediática informacional me parece que es clave en estos tiempos donde toda la política se está desarrollando, o no toda, buena parte de la política se está desarrollando en terrenos virtuales. Insisto, en ese terreno virtual donde hay troles, donde hay fake news, donde hay noticias o periódicos de reputación discutida, en ese mundo me parece que es más importante que nunca la alfabetización mediática, cosa que hasta ahorita no veo un esfuerzo de parte de las autoridades para inculcarla en la educación formal de nuestro país. Nayib Bukele cierra su primer año de gestión en medio de una pandemia que marcará el resto de su mandato, por los compromisos financieros adquiridos y por las fricciones políticas generadas con los órganos legislativo y judicial. El 1 de junio de 2020, que debió presentar su informe ante los diputados de la Asamblea Legislativa, Bukele justificó su ausencia a que el país no estaba para esas actividades, y sumada a la pandemia, el 31 de mayo azotó al país la tormenta Amanda, que dejó más de 15 personas fallecidas y miles de damnificados. Bukele, en cambio, en el día de su aniversario como presidente, dio una conferencia de prensa en el puente Agua Caliente de Soyapango, donde entregó personalmente paquetes solidarios a personas afectadas por las tormentas y por la pandemia. Y desde este lugar, continuó su discurso confrontativo contra su oposición política, que en lugar de allanar el camino para alcanzar un consenso, generó más asperezas para lograrlo. Mientras tanto, la población salvadoreña está en medio de esta situación sin tener claridad del futuro democrático del país para los próximos 4 años.